esta tarde, porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. En esta tarde yo estoy muy agradecido con Él porque me permite estar una vez más en estas instalaciones de Radio Cristo la Piedra Angular y también de su programa Sendas de Vida. En este momento me presento, mi nombre es Walter Barrera y también el Señor me permite en este día traer un mensaje juntamente con mi hermano Osmin Ortega. Estamos aquí, así que le voy a dar un tiempecito para que también se presente y así vamos a dar inicio a un tema muy especial que traemos para esta noche. Dios te bendiga, Osmin. Amén. Bienvenido otra vez al programa Sendas de Vida. Vamos a estar hablando la palabra del Señor y espero que te presentes al público. Que el Señor les bendiga en este día. Mi nombre es Osmin Ortega y para mí es una gran bendición y un placer estar en este lugar una vez más, trayendo una vez más el mensaje de la palabra del Señor para aquellos quienes ya conocen al Señor, sigan creciendo cada vez más en su palabra, y los que aún no, que de alguna forma esto les puede ayudar para acercarse más al Señor. Me siento muy bendecido de estar en este lugar. Un saludo a cada uno de las personas que nos están escuchando en este momento, ya sea estén en su casa, en su vehículo, en su trabajo, en cualquier lugar, donde quiera que estén, en cualquier parte del mundo. Que el Señor les bendiga y que puedan quedarse, espero que puedan quedarse con nosotros, para así podamos aprender juntos lo que la palabra del Señor tiene para nosotros en este día. Amén, amén. En esta tarde el Señor nos ha dado un tema del cual vamos a estar hablando. Como decía al principio, mi nombre es Walter Barrera. Ya escuchamos ahí a nuestro hermano Osmin. En esta tarde el Señor ha puesto un tema en nuestros corazones y vamos a estar hablando bajo el tema el propósito de la obediencia. Esperamos que ahí los amigos, los oyentes que vayan a estar escuchando este mensaje, que busquen su Biblia y vayan con nosotros ya a leer la cita bíblica que tenemos para esta tarde. Y yo quiero dar inicio con esa cita bíblica y vamos a estar leyendo en Isaías capítulo 33, versículo 6. Amén. Y dice así la palabra de Dios: y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. He aquí que sus embajadores darán voces afuera, los mensajeros de paz llorarán amargamente. Ahí está la palabra de Dios, y para dar inicio a este mensaje yo quiero que empecemos con una pequeña oración, y así le voy a dar el tiempo a Osmin que ore. Amén. Señor Jesús, que estás en el cielo, en este día venimos ante ti, Padre Celestial, dándote gracias por esta oportunidad que tú nos has permitido, Padre Celestial. Gracias porque tú nos has guardado y nos has permitido, Padre Santo, poder llegar por medio de estas redes sociales, Padre Santo, a muchas personas, Señor. Te pedimos que seas tú hablando a través de nosotros, Padre Santo, que el mensaje que traemos este día hacia nuestros oyentes, Padre Santo, que seas tú mismo transmitiendo lo que tú quieres que cada persona escuche en este día, Padre Celestial. Te pedimos que seas tú guardándonos, guardando a los que están escuchando, Padre Celestial. Te pedimos de que tu mano poderosa esté sobre nosotros, Padre Santo, y que no seamos directamente nosotros, Señor, sino que seas tú a través de nosotros. Guárdanos, Padre Santo, abre nuestras mentes y abre las mentes de quienes están escuchando este mensaje, para que podamos conectarnos contigo, Padre Celestial, y poder entender lo que tú traes. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Así vamos a dar inicio entonces a esta palabra, al tema del cual vamos a estar hablando, y es el propósito de la obediencia. En muchas ocasiones nosotros como
hijos de Dios que somos, ya personas que hemos aceptado a Cristo y tenemos el conocimiento de Dios, en muchas ocasiones nos preguntamos ¿cuál es el propósito de esto que me ofrecen? ¿Cuál es el propósito de esto que estoy haciendo? ¿Cuál es el propósito de tantas cosas que vienen a nuestra vida? Y nosotros en esta tarde hemos tomado este tema porque queremos buscar el propósito para tu vida. Queremos traer una información, una enseñanza en la que tú puedas comprender de por qué es tan importante escudriñar del propósito de la obediencia, el propósito de lo bueno que hacemos delante de Dios. Y para esto leímos ahí en esa porción bíblica y nos está diciendo y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Gloria a Dios. La palabra de Dios ahí está diciendo que el temor de Jehová es el tesoro. En esta escritura nos podemos dar cuenta que no solo la riqueza, no solo lo que se obtiene por medio del esfuerzo, por medio del trabajo, es un tesoro, sino que está hablando acá la palabra de Dios que hay un tesoro cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros tememos a Dios. Y para esto vamos a estar hablando de una historia que se encuentra en la palabra de Dios también, y para esto voy a dejar a hermano Osmin, que sea él el que comience con esta historia. Amén. Y sí, como tú decías, el propósito de la obediencia. Cuando hablamos de la obediencia o en sí del acto de obedecer, es algo que puede conllevar algo bueno o algo malo a nuestras vidas. Uh-huh. La obediencia, podríamos decir, un puente muy estrecho entre obedecer y desobedecer. Cuando nosotros obedecemos a algo o a alguien, puede ser de que lo que hagamos de ese momento en adelante nos salga bien, porque uh-huh. estamos obedeciendo quizá un buen mandato. Por ejemplo, si hablamos de nuestros padres, cuando nuestros padres nos evitaban o nos decían no hagas esto, ellos en cierta manera lo hacían para evitarnos que nos pasara algo malo. Uh-huh. O cuando nos decían ve y haz esto, de nosotros dependía si los obedecíamos o no. Uh-huh. Pero nosotros sabíamos que al obedecerle había una recompensa y al desobedecerle también había una recompensa. Uh-huh. Entonces hay una gran diferencia entre obedecer y desobedecer. Ahora, en la vida cristiana, obedecerle al Señor tiene un propósito, uh-huh. tiene un porqué. Hay un, podríamos decir, un galardón al final de la obediencia. Uh-huh. Y para explicar un poco lo del Isaías capítulo 33, versículos 6 y 7, hay una historia ahí mismo en la palabra de Dios, la cual está situada en Segunda de Reyes capítulo 18, prácticamente el versículo 18, 19 y 20. Uh-huh. Esta historia se trata sobre el pueblo de Israel, o más que todo la tribu de Judá, contra otro pueblo, contra el pueblo de Asiria, contra su rey y toda su gente. Uh-huh. Y la palabra de Dios nos narra en esta historia, Segunda de Reyes, capítulo 18. Si usted tiene la Biblia en su casa, ahí puede tomarse el tiempo de leerla y despacio y comprenderla. Uh-huh. Prácticamente capítulo 18, 19 y 20. Pero en esta historia vemos que el pueblo de Israel se encontraba en un momento muy difícil, uh-huh. o la tribu de Judá prácticamente. La tribu de Judá estaba siendo reinada por el rey Ezequías, al cual el rey de Asiria quería tomar las tierras donde ellos estaban habitando en ese momento. Uh-huh. Y según lo relata la palabra de Dios,
el rey de Asiria venía destruyendo pueblo tras pueblo. Es decir, ellos iban avanzando y lo que encontraban a su paso lo destruían. No había Dios ni pueblo que se les enfrentara, según lo dice la palabra de Dios. Y ellos iban avanzando y avanzando hasta que llegaron y se encontraron con la tribu de Judá, que estaba siendo reinada con el rey Ezequías en ese momento. Pero en ese momento vemos a un Ezequías que estaba siendo obediente a Dios en ese momento, a Jehová. Un Ezequías que estaba dispuesto a dar quizás su vida por obedecer a Dios. Un Ezequías que estaba comprometido, que sabía quién era su Dios. Quizá en ese momento él había visto a Jehová hacer cosas grandes con el pueblo de Israel. Entonces, un hombre recto ante los ojos de Dios, podríamos decir, aunque había hecho cosas malas quizá, pero en ese momento él estaba dispuesto a hacer lo que Jehová le mandara hacer. Amén, ¿no? amén. Amén. En ese momento la audiencia se preguntará, ¿por qué una historia bíblica en un sermón? ¿Entendés? ¿Por qué me va a ayudar una historia bíblica? Bueno, en primer lugar, ¿por qué? Porque el centro de estas historias ha sido Dios. Exactamente. ¿Verdad? Ha sido Dios trabajando en la vida de hombres, no hombres simples, sino que eran hombres reyes que gobernaban pueblos. Así es. Naciones. ¿Y por qué es tan importante la historia y el estudio de la palabra de Dios y el comprender estas historias? ¿Por qué es tan importante? Son importantes porque allí aprendemos nosotros cómo Dios trabaja con el hombre y con los seres humanos, con los pueblos, con las personas, cómo Dios ha trabajado con todos estos reyes. Y como tú decías, cuando hablamos de estos dos reyes, ¿verdad? El rey Ezequías, que era el rey de Judá. Este hombre estaba en un momento tan difícil porque estaba siendo atacado verbalmente por este rey de Asiria. Así es. ¿Y por qué es tan importante? Otra vez quedémonos ahí de que por qué es tan importante. Porque es maravillosa la actitud de este rey de Judá. O sea, es tan importante lo que él hizo en ese momento cuando le estaban queriendo quitar toda su gente, todo su pueblo. Y estaba llegando una enseñanza a su pueblo para que no le obedecieran a Ezequías, para que no le creyeran todo lo que él les estaba diciendo. Ezequías estaba diciéndole a su pueblo, nosotros tenemos que confiar en Dios, nosotros tenemos que creer en Dios. Pero el otro rey le estaba diciendo, no confíen en él, no confíen porque él es un falso, él no los va a poder salvar, Jehová su Dios no los va a poder salvar. Y él decía, este rey tan orgulloso, tan prepotente y claro, porque había destruido muchos otros reyes, pero él no sabía con quién estaba tratando ahora. Exactamente. Entonces, ¿por qué es tan importante la historia? ¿Por qué es tan importante escudriñar exactamente cómo se comportó cada uno de estas personas? Y esto es lo que nos va a bendecir a nosotros. Escudriñar tanto a una persona como a la otra persona, cómo actuó y a quién Dios bendijo y a quién Dios respaldó. Y en esta historia nos vamos a dar cuenta, cuando vayamos profundizando más, nos vamos a dar cuenta de que hubo una gran victoria ahí, pero no se la vamos a decir ahorita porque si no, ya se quedan con la enseñanza y entonces ya después, ya en su casa ya no van a leer la historia bíblica. Entonces el propósito de esta enseñanza es que también las personas que van a escuchar este mensaje, que vayan a la palabra de Dios y lean ahí esa historia se encuentra en Segunda de Reyes. Capítulo 19 en adelante, de ahí pueden encontrar ustedes esta historia. Y como estábamos hablando, este rey de Asiria era un rey malo, muy confiado en todo su poderío,
muy confiado en todo lo que había destruido otros reinos, y de esta manera quería hacer con Ezequías. Entonces, pero Ezequías no fue un cualquier rey. O sea, él sabía quién era su Dios. Él entendía, comprendía quién era su Dios y confió plenamente en su Dios. Así es. Y Y podemos decir de que el rey Asiria, aunque lo intentó, no logró convencer al pueblo, porque el rey de Asiria lo que hizo fue mandar mensajeros al pueblo de Israel a intentar convencer primeramente al pueblo. Como tú decías, a convencerlos de que Ezequías estaba completamente equivocado sobre lo que él creía, sobre lo que él pensaba. Porque Ezequías en ese momento estaba diciéndole al pueblo, confíen en Dios, tengan su fe puesta en Dios, que Él nos va a librar y no habrá nada que nos pueda destruir. Mas, sin embargo, el pueblo estaba viendo lo que estaba pasando. Y estos hombres le llegaron a decir al pueblo, no le crean a su rey ni a Jehová, porque hemos destrozado a otros reinos con otros dioses. Y ninguno de ellos ha podido librarnos de la mano del rey de Asiria. E incluso, para terminar de persuadir al pueblo, le ofrecieron sacarlos de donde estaban y llevarlos a otras tierras donde iban a ser bendecidos. Es decir, el rey de Asiria al pueblo de Israel le estaba diciendo, o se unen a mí o mueren. Y les ofrecía, si se unen, serán bendecidos. No solo serán bendecidos en esta tierra, sino que los pondré en otras tierras mejores. O sea, el rey de Asiria les estaba ofreciendo riquezas, les estaba ofreciendo comodidad. Exactamente. Pero, o sea, por eso es importante la decisión de este rey de Ezequías, porque él, aunque él veía que le estaban ofreciendo riquezas, pero a la misma vez, si no obedecía a la muerte, él prefirió mejor confiar en Dios, en obedecer a Dios. Él decidió tomar una tercera salida, un tercer camino. Exactamente. Y cualquiera podríamos pensar, el pueblo en ese momento podría verse intimidado a elegir una de las dos, a decir, bueno, yo no quiero morir, pues me voy a ir con ellos. Mas, sin embargo, el pueblo también tuvo mucho que ver en esa situación porque decidió seguir el mandato de Ezequías. Ezequías de antemano ya les había anticipado lo que iba a pasar. Ezequías ya les había dicho, este rey va a venir ofreciendo cosas, va a tratar de convencerlos, va a tratar de ganárselos. Pero no le hagan caso, sino que confíen en Jehová. Y podríamos decir que Ezequías tuvo razón en lo que dijo, y Dios no desamparó a Ezequías. Entonces, es algo muy importante que nosotros en el día de hoy tenemos que aprender de esta historia. Y es que así como Ezequías, aunque llegaron a decirle, si tú no te unes a nosotros, te vamos a destruir, vas a morir tú y todo tu pueblo. Y también le dijeron que les diera todo el dinero que tenían. Y Ezequías vendió todo lo que tenía, el dinero, el oro que había en el templo, y se los dio para estar en paz con ellos. Se les dio todo el dinero que había ahí, y esa gente no respetaron eso. Querían apoderarse del pueblo. O sea, querían hacer sufrir a ese pueblo, porque tenían un corazón completamente malo. Exactamente. Porque no solo se apoderaron de las riquezas, sino que ahora querían que se unieran. Pero Ezequías es impresionante en esta historia, porque dice la palabra de Dios que él reconoció su debilidad. Exactamente. Reconoció su poder, que no tenía poder, su pueblo era tan pequeño. Él lo entendió y se lo dijo a sus ancianos, se lo dijo al profeta. Y él dijo, nosotros no tenemos fuerza. Nosotros no podemos pelear contra ese gran ejército. Y sí, él lo entendió que no podía, pero corrió a Dios. Corrieron a Dios, que fue o sea, ahí ese es el punto más importante de la historia. Que ellos le pidieron a Dios y le dijo a Dios, sálvanos, porque nosotros no tenemos fuerzas.
nosotros no vamos a poder. Se humillaron a Dios. Exactamente. Así dice la palabra de Dios. Rompieron sus vestiduras. Exactamente. Y todo el pueblo se humilló ante el Señor a pedirle al Señor una salida, una solución. Y vemos lo maravilloso de esto, porque aunque el pueblo se veía rodeado, se veía de que no tenía salida, que estaban ante un rey muy poderoso, su fe permaneció puesta en Jehová, puesta en su Dios, lo cual muchas veces hoy en día nos cuesta hacer que nuestra fe permanezca en Dios cuando vemos una Eso es lo más duro. Eso es lo más duro en estos tiempos. Y la circunstancia que ellos estaban pasando en ese momento no era nada fácil. No. Porque de tan solo imaginar que en el lugar donde tú estás viviendo llega alguien más y decir, bueno, lo voy a invadir en un par de días. Y si ustedes no se unen a mí o se van a morir. Tienen dos salidas, o se unen a mí o mueren. Y otra cosa de eso, que les estaban ofreciendo otras tierras mejores. Exacto. O sea, que les estaban ofreciendo muerte o bendición. Exactamente. O sea que, oh, Dios mío, les estaban ofreciendo, si ustedes se unen a nosotros, ustedes van a obtener tierras donde van a producir, donde ustedes van a hacer. Exactamente. Y les estaban diciendo también, si ustedes no se unen, van a morir. Porque ellos decían, ese pueblo de Siria, ese pueblo decía, a nosotros nadie nos ha podido parar. Pero ellos llegaron con esa oferta al pueblo de Judá, a Jerusalén, para decirles que los iban a bendecir y también si no aceptaban, los iban a matar. O sea, qué terrible. Pero por eso, Dios mío, qué fe la de ese pueblo, porque dijeron, nosotros vamos a creer en Dios. Y se humillaron delante de Dios. Entonces, ¿a dónde queremos llegar con esta historia? Queremos llegar con esta historia hasta ti. Que tú comprendas que el Dios que hizo esto con este pueblo, que el Dios que los salvó a ellos, y hasta el día de hoy, cuando tú lees toda la historia, ahí tú te das cuenta de lo maravilloso que es Dios. Del poder que Dios tiene. Así es. Y del amor que Dios tiene cuando mira que nosotros nos humillamos. ¿Y qué respondió el profeta cuando le clamó a Dios? Llegó Isaías y le dijo a Ezequiel, no teman. No teman por las palabras que ha dicho este hombre, blasfemiando contra Israel y contra el mismo Dios. Llegó Isaías y les dijo, Jehová ha dicho, y esto es algo maravilloso. Cuando viene alguien a decirte, estas palabras vienen directamente del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y le dice Isaías, así ha dicho Jehová, no temáis por las palabras de este hombre. Es decir, todo lo que este hombre ha traído ante ustedes, que no les dé miedo. Yo me encargaré, dice Jehová. Y así mismo lo hizo Isaías. Isaías vino y se lo dijo a Ezequías. Y me imagino a Ezequías en ese momento recibiendo esas palabras como confortando su vida, porque me imagino que en ese momento él se encontraba en una situación en la que él necesitaba algo para que el pueblo terminara de confiar en sus palabras. Porque cualquiera podría pensar, yo le prometí al pueblo que Jehová iba a estar con ellos, y qué tal si Jehová no aparece. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi pueblo? Mas sin embargo, cuando Isaías llega y le dice, no te preocupes, Jehová ha dicho que Él va a estar contigo y que Él los va a proteger, no les va a pasar nada. En ese momento me imagino que Ezequías recibió nuevas fuerzas y su confianza fue renovada. Y más adelante podemos leer lo que el Señor hizo. Su palabra dice que el pueblo de Israel ni siquiera tuvo que hacer nada. No me dio ni un solo dedo para que este ejército de Asiria fuera destruido.
Nada. Israel no hizo nada. Vaya y leas esa historia, amigo, porque usted va a salir bendecido ahí. Usted va a decir, yo quiero que este Dios, este Jehová, Dios de los ejércitos, sea mi Dios. Así es. Porque Dios mismo peleó por este pueblo de Ezequías. Pero déjame decirte, bíblicamente, ¿quién era Ezequías? Dice la palabra de Dios que Ezequías confió tanto en Dios. En Segunda de Reyes, capítulo 18, dice, verso 5, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Ni antes ni después. Ni antes ni después. No hubo otro rey que caminara con Dios. También ahí, cuando le seguimos leyendo, dice que este hombre caminó con Dios. Y cuando Dios habla de que un hombre caminó con Dios, no lo menciona tantas veces en la Biblia. Es raro la persona que la Biblia menciona esto. O sea, Ezequías fue un hombre que Dios lo amó tanto que Dios mismo envió su ángel para que peleara por él. Y allí mismo sigue diciendo la palabra de Dios. En Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 35, dice, escucha lo que dice ahí. Es que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso que pelea por nosotros. Vea lo que dice. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Amén. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. ¿Cómo no vamos a confiar nosotros en Jesucristo? Así de impresionante es el actuar de Dios. ¿Cómo no vamos a serle fiel cuando Él nos habla en su palabra? Si sabemos que cuando una persona de verdad camina con Dios, es obediente, porque eso es lo que era Ezequías. Ajá. Comparado a todos los reyes de Judá, dice la palabra de Dios, no hubo ni antes ni después uno como él. O sea, no estamos hablando, amigos, no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de un hombre que sabía quién era su Dios, conocía el temor de Dios, y dice que en los primeros versos que leímos, que el temor de Jehová era su tesoro. O sea, ese pueblo sabía, confiaban plenamente en Dios. Ese era su tesoro, confiar en Dios. Ellos no confiaban en sus armas. Ellos no decían, tenemos el mejor ejército del mundo. No. Ellos no confiaban quizás en sus caballos o en sus lanzas. No. Ellos sabían que dentro de ellos tenían un tesoro que no había nadie más que tenía. Exactamente. Y era su confianza en Dios. Era un arma mucho más poderosa que cualquiera que podría existir en la tierra. Exacto. Y hasta hoy día podemos declarar de que la confianza en Dios es un arma que no hay nada, ni en este mundo, ni fuera de él. Es que no hay otra cosa creada en el mundo más poderosa que Dios. Exactamente. Que el poder de Dios, el poder de Cristo. ¿Qué hizo Cristo cuando andaba en esta tierra? Maravillas que ningún otro hombre ha hecho. Nadie. Nadie ha hecho lo que Cristo hizo. Caminó en el agua, sanaba a los enfermos y le dijo a sus discípulos, vayan a todo el mundo y prediquen de este mensaje. ¿Por qué tú crees que él dijo eso? Porque él sabía que era el camino a la vida, era el camino a la verdad. Exacto. Y es que al hablar de Jesús, lo que en esta Biblia está relatado, hay muchas cosas tan impresionantes que hoy en día no cualquiera las puede ver. No. Vemos a un Dios que ayudó a su pueblo en las peores circunstancias. En los peores momentos. Cuando su pueblo era humillado, cuando su pueblo no tenía hacia dónde escapar, cuando su pueblo era esclavizado. Dios mismo obraba
de maneras increíbles, a través de hombres que ellos ni siquiera se lo imaginaban, que podrían hacer cosas tales como las que eran capaces de hacer. Por un lado tenemos la historia de Moisés, mucho antes del rey de Asiria, del rey Ezequías, mucho más antes, cuando el pueblo de Israel todavía era esclavo en el pueblo de Egipto. Dios levantó a un hombre que podríamos decir, bueno, Moisés creció en el trono de Faraón. Había sido quizá instruido por los mejores maestros del reino en ese tiempo. Quizá era uno de los mejores soldados, podríamos decir. Pero sin embargo, no dejaba de ser un hombre que no era capaz de hacer maravillas. Mas sin embargo, Dios mismo lo sacó de Egipto y lo preparó y lo guardó para aquel día en el cual su pueblo clamó y Dios decidió libertar a su pueblo. Pero ahora también vemos a un pueblo humillado, un pueblo decidido a obedecer a Dios, un pueblo que cansado de sufrir. Dice la palabra de Dios que se cansaron tanto de sufrir que decidieron rasgar sus vestiduras y humillarse a Dios y clamarle a Él. Y entonces Dios mismo contestó e hizo grandes cosas en ellos, cosas que ellos no habían visto ni quizá volvieron a ver. No. Vieron caer a un reino que no era cualquier reino. No, imagínate, 185,000 soldados muertos, porque ni un solo hombre peleó contra ellos. Hombres que estaban amenazando al pueblo de Jerusalén, al pueblo de Judá, al pueblo de Dios. Cuando tú hablas de Moisés, ¿qué pasó con Moisés? Cuando Dios enviaba las plagas y Dios protegía a su pueblo de todas estas plagas. ¿Acaso no era increíble esto? Es que Dios es un Dios grande y poderoso. Porque cuando Él decide salvar a un hombre, elegir a un hombre, capacitarlo para mostrar su gloria y su poder, Dios lo hace. Sin importar las circunstancias. Exactamente, pero ¿por qué? Vámonos a este tiempo. ¿Por qué en este tiempo la humanidad, las creencias en este Dios están tan débiles? Porque en muchas ocasiones, si tú te das cuenta, todas estas historias son leídas, leídas por nosotros los que tenemos una relación con Dios y con su Espíritu Santo. Pero aquellas personas que no conocen a Dios, que nunca han quizás leído la palabra de Dios y se están perdiendo todo este manjar de la palabra de Dios, que va a bendecir sus vidas. Historias tan grandes en donde Dios es el actor, donde Dios hace maravillas para que el mundo lo sepa y lo vea y el mundo obedezca a lo que Dios ha hecho. ¿Cómo estamos en estos tiempos? ¿Tú crees que hay personas que te hablan de esto en este tiempo así? Allá afuera en la calle de personas que ni siquiera conocen de Dios. No lo hacen. Exactamente. Es que la palabra de Dios es algo tan completo, podríamos decir, ya que en ella encontramos el sentido de nuestra vida. En ella encontramos nuestro propio propósito. Exactamente. Mas, sin embargo, hay una única salida. Y lamentablemente es algo que prácticamente no muchos estamos comprometidos a hacer. O sea, Dios nos manda hoy en día a obedecer su palabra. Exacto. Dios nos manda a seguir su palabra. Dios nos manda a seguir sus ordenanzas, a seguir sus estatutos, a obedecerlos. Pero no es fácil. No. Y es por eso que vemos a muchas personas en el mundo sufriendo perdidamente, pasando por diferentes circunstancias, porque no saben o no conocen o no quieren seguir
ese camino que nos manda la Biblia a seguir. No quieren obedecer a este Dios. Así es. Porque, o sea, cuando hablamos de Cristo y hablamos de este Dios que salvó a estos hombres, en estas historias bíblicas de las cuales hemos mencionado, estamos hablando que estos hombres sufrieron. No estamos hablando que esta gente, que este pueblo pasó una vida súper feliz, no. Porque es que en la caída del hombre en el huerto del Edén, ahí Dios les dijo, tú vas a tener que trabajar. Así es. Sufrimiento, ese era sufrimiento. A Eva, ¿qué le dijo? Con dolor darás a luz tus hijos. Sufrimiento, todo es sufrimiento. Pero, o sea, ese es el origen de nosotros. Ese es lo que somos. Hombres que tenemos una vida, pero también hay un sufrimiento, pero hay un Dios tan poderoso. Que si le obedecemos. Exactamente, que si le obedecemos lo vamos a conocer a Él. Y lo más maravilloso es que nos ofrece vida eterna. Que nos apartará de toda esta vida, de este montón de problemas. Así es. Y si nos ponemos a pensar, toda la Biblia, todos estos hombres que vivieron mucho tiempo antes, cada nombre que se menciona de grandes hombres de la Biblia, su vida, podríamos decir que se basó en obedecer. Es que, exacto, así fue. Todos estos hombres tuvieron que pasar un momento de obedecer algo que parecía una locura. Como hablábamos de Moisés, Dios le decía a Moisés, ve a Faraón y anúnciale que vendrá una plaga de sangre, que todo el agua se convertirá en sangre. Imaginémonos nosotros en la situación de Moisés en ese momento. Escuchamos una voz que nos dice, ve y dile, no sé, al presidente o no sé a quién, que en tantos días, si no decide dejar a mi pueblo, se va a convertir el agua en vino, en sangre. Eso, yo como persona en este mundo, yo siento que esa sería una decisión muy grande de tomar. Exacto. Es un gran reto. Porque irle a decir a alguien, a anunciar destrucción a alguien, eso no es algo fácil. No. Y por otro lado, Moisés no estaba 100% seguro de si iba a pasar o no. Yo no quiero pensar esto, pero que quizá, quién sabe si quizá Moisés en qué momento dijo, bueno, ¿y qué tal si lo anuncio y no pasa? ¿Qué van a pensar de mí? O en qué situación se encontraba Moisés en ese momento. Y es que Moisés era un hombre real delante de Dios porque aún dudó. Porque él dijo, yo no voy a poder, no me van a creer, le decía a Dios, no me van a creer. Cuando yo llegue allí, no me van a creer. Y como Moisés le dijo eso a Dios, Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Y le dijo, tira la vara. Y empezó a hacer milagro con esa vara porque empezaba a suceder algo ahí extraordinario. ¿Me entiendes? Entonces, todo esto que estamos viendo por medio de la palabra de Dios, ¿para qué tú crees que es? Para que el mundo crea. Así es. Del poder de Dios. Que es que Dios nos está buscando, nos está llamando y con toda esta palabra, con toda esta carta escrita, aquí está. Pero mira, te voy a ser sincero de que yo estoy agradecido en este mundo. Yo estoy agradecido verdaderamente por haber leído esta palabra, por haberla encontrado. Llegué Dios mío, llegué a los 20 años y yo no sabía que este libro existía. Sabía que lo leían en la iglesia, pero nunca me había puesto a pensar en que había una palabra de Dios ahí que iba a hablar de Dios. No, hombre, cuando yo abrí este libro, encontré la vida completamente. Algo que responde a todas las preguntas que nosotros tenemos. Así es. Y es que, como decíamos al principio, la obediencia. Si nos ponemos a pensar, como decía antes, toda la Biblia prácticamente está centrada en esta palabra, obedecer. En la obediencia. Y en los resultados. Porque los que no obedecieron, ¿cuáles fueron los resultados? Exactamente. Y así como hay una gran lista de hombres que obedecieron, hay una gran lista de hombres que desobedecieron y todo le fue mal.
no, para nada les fue bien. Imagínate a Sansón, ¿qué le dijeron? Que no se cortara el pelo. ¿Y qué hizo? Le cortaron el pelo, ni siquiera él se lo cortó, le cortaron el pelo y falló. ¿Y cuál fue la consecuencia? Le sacaron los ojos. Ahí perdió la vida. Ahí vino su decadencia desde el momento que decidió desobedecer a la palabra que le había dado. Por eso, ahora cuando hablamos del propósito, estos hombres actuaron por un propósito, obedecieron con un propósito. Ellos sabían que había un Dios real, ellos sabían que había un Dios que podía hacer maravillas. Y ellos decidieron obedecer porque sabían de que si ellos obedecían, iban a ver algo pasar. Iban a ver la mano de Dios en su vida. O sea, ellos estaban seguros de que hay un propósito en la obediencia. O sea, ellos saben, aunque estén pasando por el momento más difícil, pero mantenerse obediente, hay un propósito ahí. ¿Me entiendes? Y aunque se les presentaban cosas maravillosas, aunque les decían... Les llegaron a ofrecer dinero, les llegaron a ofrecer dinero al pueblo de Ezequías. Les llegaron a ofrecer muerte y ellos dijeron, no, nosotros nos quedamos obedeciendo a Dios. Nosotros no queremos nada con ustedes. Y Dios envió su ángel, 185,000 muertos por un ángel de Dios. De la noche a la mañana. Y la historia no queda ahí. La palabra de Dios dice que el rey de Asiria, momentos después, fue muerto. Sus propios hijos le quitaron la vida. Sus propios hijos. Ah, sí. Y ahí vemos la mano poderosa de Dios obrando. Así que, como decía, estos hombres tuvieron un propósito para obedecer. Nosotros hoy en día también tenemos un propósito por el cual decidimos obedecer a la palabra de Dios. Que mi propósito no está ahí afuera. Yo no le obedezco a Dios quizá porque, no sé, Él me ha prometido darme riquezas en este mundo. Yo no le obedezco a Dios por eso. No. Yo creo que nadie ha decidido obedecerle a Dios por eso. Nuestra obediencia hacia Dios o el propósito por el cual nosotros decidimos tomar su cruz, el propósito por el cual nosotros decidimos servirle, el propósito por el cual nosotros decidimos estar hoy aquí, es porque queremos obedecerle para un día obtener su recompensa. Exactamente. Y podemos leer en la palabra de Dios cuál es la recompensa que Él tiene para nosotros. Y no sé, pero la palabra de Dios dice ahí en Primera de Pedro capítulo 1, versículos 7, 8 y 9. Dice esto: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esto es algo maravilloso. Dice así la palabra de Dios, que cada una de las cosas que vivimos como personas en este mundo o como cristianos, la palabra de Dios nos dice que quizás no todo va a ser color de rosa, quizás no todo va a ser maravillas, sino que van a haber momentos en los que vamos a ser afligidos, van a haber momentos en los que vamos a ser quizás perseguidos, van a haber momentos en los que van a venir pruebas, van a venir luchas, van a venir enfermedades. Y como cristianos lo vivimos. Ya que muchas personas se preguntan, bueno, esta persona le sirve a Dios, es cristiano, pero ¿por qué le pasa esto? Hay muchas cosas que vienen a nuestra vida para que nuestra fe sea cada vez más fuerte, para que nuestra fe sea cada vez más pulida, mucho más preciosa que el oro, dice la palabra de Dios. El cual, si nos ponemos a pensar, el oro, hoy en día para alguien comprobar de que ciertamente es oro, el que tiene frente a él es probado por fuego.
Así es nuestra fe, para ver si verdaderamente nosotros tenemos una fe firme. Si de verdad nosotros amamos a Dios. Así es. Porque cuando hablamos ahí del propósito, ¿verdad? Como tú decías, nosotros estamos aquí. ¿Y cuál es nuestro verdadero propósito? O sea, nuestro propósito es de que si nosotros obedecemos a Cristo, le somos fieles en su palabra, nuestro propósito es que estaremos con Él, Así es. que tendremos vida eterna. Sin importar lo que venga. Exactamente. O sea, simplemente nosotros sabemos, hay una seguridad tan grande que hasta, yo no sé si te pasa a ti, pero yo ya no me acuerdo ya de que si voy a morir o no voy a morir. Y yo me acuerdo que antes, cuando me subía a un carro donde iba a manejar 70, 80 millas por hora, ahí iba con aquel temor, con aquel miedo, que cualquier cosita, ahora no. ¿Pero por qué? Porque hay una seguridad, hay una certeza de que estoy obedeciendo la palabra de Dios y Cristo me ofrece vida eterna. Así que lo que me pase, estoy en la mano de Dios. O sea, es el propósito de por qué tenemos nosotros que entrar a ese reino de Cristo, obedecerle. O sea, que Él sea nuestro Dios. Porque dime tú, seamos honestos y sinceros ya para ir concluyendo. Las personas que no tienen a Cristo como Rey, ¿a quién tienen como Rey? Y es que su palabra dice que solamente hay dos caminos. El camino del bien y del mal. Yo decido por dónde quiero ir. Tú decides por dónde quieres ir. Si yo decido seguir a Dios, a Jesucristo, ahí está Él es mi Rey. la llamada, ahí está el mensaje que tiene que obedecer el hombre. Si yo decido seguir a Jesucristo, Él es mi Rey. Y si yo decido negar a Jesucristo, si yo decido decirle no a Jesucristo, pues simplemente está el otro camino, que es el camino hacia Satanás. Y no tiene nada más que hacer, ahí sigue en ese camino. Exactamente. Y si se trompieza por ahí y muere ahí en el camino incorrecto, ahí está la pérdida. Amén. Así eterna. Que ese es el propósito del cual yo he decidido obedecer. Es el propósito por el cual yo decido poner mi fe en Jesucristo. Porque Él en su palabra, tal y como lo hizo con todos estos hombres, a estos hombres les dijo, hagan esto, obedézcanme y van a recibir esto. Así me ha sido dicho a mí por medio de su palabra. No es necesario que alguien personalmente venga y me diga, mira, obedece a Dios y vas a recibir esto. No, hoy tenemos su palabra. Su palabra, si nosotros nos dedicamos a leerla, a escudriñarla, ella misma nos guía hacia quién es Dios. ¿Y qué nos dice ahí en el versículo 9? Obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Que no hay nada más precioso que esto. No hay nada más maravilloso que nuestra salvación. Ese es el fin de nuestra fe. Nuestra fe llega hasta el momento en el que Jesús venga a llevarnos con Él. A la vida eterna. Amén. Amén. Así que estamos llegando ya al final de este mensaje. Y la verdad, por medio de este mensaje, por medio de estas historias que hemos leído, amigo, si tú no eres cristiano y si por casualidad tú te encuentras con este mensaje, por favor ve y lee la palabra de Dios, lee las escrituras. Amén. Porque aquí está el verdadero tesoro. Aquí aprenderás tú a temer al verdadero Dios. Y lo más maravilloso de la obediencia es obedecer a Cristo, postrarnos delante de Él, únicamente delante de Él. Amén. Va a venir cuánta cosa, va a venir amenazas de muerte, como le llegó al pueblo de Judá. Así amenazas de muerte, van a venir riquezas también. Porque les dijeron que los iban a bendecir si se unían. Pero ellos dijeron, no, nosotros nos quedamos siendo obedientes a Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos en este día. No importa en qué creencia estemos, no importa lo que hayamos pasado, no importa las amistades que tenemos.
Lo único que importa es Cristo Jesús en mi vida, en mi corazón, en mi familia, en mi casa, en mi trabajo, en todo lo que hacemos. Y no importa por dónde hayamos pasado, no importa en dónde estuvimos ayer. Lo único que importa es obedecer a Cristo desde ahora. ¿Me entiendes? Amén. Porque aquí está el verdadero tesoro. Amén. En temer a Cristo, a nuestro Dios, a lo que Él dijo que tendríamos que hacer al escuchar su palabra. Porque por eso les dijo a sus discípulos, vayan y prediquen este mensaje. Y los que crean y sean bautizados tendrán vida eterna. O sea, ese no es una pequeña frase. Ese es el principio de la vida eterna. Primero predicar el mensaje, que la persona escuche, acepta y cree, y ahí está. Ya, en la protección de Dios. Amén. Siendo quebrantados quizás por muchas cosas, sí, pero con una seguridad que ni la muerte, ni las grandes ofertas, ni el dinero, ni el oro, nada nos va a mover de la presencia de Dios. Amén. Y ese es el único camino. Y esa es la única salida. Por eso es que hoy te hacemos la invitación, querido amigo. No te queremos, no te vamos a decir a caminar un camino de rosas. Porque verdaderamente la vida como cristiano es muy difícil en ciertos momentos. Pero finalmente vas a poder disfrutar de la verdadera libertad, de la verdadera felicidad que solamente Dios da. Y no hay nada más maravilloso. No hay nada más maravilloso que esos momentos en los cuales vemos la mano poderosa del Señor obrando a nuestro favor. Pero es necesario actuar con locura. Es necesario actuar creyendo en el más allá. Creyendo de que hay un Dios que vive y permanece para siempre. Que así como estos hombres creyeron, aunque no veían nada. Si nos ponemos a pensar en el Noé de aquel tiempo, cuando se le manda a hacer una arca en un lugar que ni siquiera llovía. Ante el mundo Noé estaba actuando con una gran locura. Estaba haciendo algo que ese hombre, cualquiera decía, ese hombre está loco. Ese hombre no sabe lo que hace. ¿Cómo se le ocurre que va a caer un diluvio aquí que ni siquiera había? Pero Noé decidió creer. Noé decidió obedecer la voz de Dios. Y vemos lo que pasó. Cayó el gran diluvio y todo el mundo murió, menos Noé y su familia. Así que así es necesario que actuemos hoy en día. Las maravillas no las vamos a ver aquí en este mundo. Las maravillas las vamos a ver cuando el Señor venga y nos lleva junto con Él a esa mansión de gloria. Amén. A donde vamos a poder disfrutar de calles de oro, un mar de cristal, donde todo es felicidad, donde todo es abundancia. Amén. Donde no hay preocupación, donde no hay muerte, donde no hay dolor. Hacia allá vamos. Y hacia allá queremos que vayas tú también. Amén. Amigos, si tú has escuchado este mensaje, mira, es la oportunidad que Dios te está dando. Amén. Para que tú entres en esa maravillosa vida de Dios. Para que tú entres en este reino tan especial, el reino de Dios. Y tú te preguntarás cómo se hace eso. Mira, como decía, Jesús dice en su palabra que solo tenemos que creerle lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Solo tenemos que creer que Él es el Hijo de Dios. Que Dios lo envió a este mundo para darnos esa vida eterna. Si tú crees en Él y comienzas a obedecer lo que la palabra de Dios dice, tú obtendrás esta vida eterna. Amén. Mira, si tú en este momento haces una oración como la oración que hizo el que estaba siendo crucificado en la cruz, a la par de Cristo cuando Cristo fue crucificado, Él únicamente dijo esta frase: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le aseguró la vida eterna ahí, le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo. Amén. En el paraíso.
Y en su palabra, Cristo dice que si creemos, que si confesamos con nuestra boca de que Él es nuestro Dios, seremos salvos, recibiremos esta salvación. No esperes que venga un ángel, no esperes que venga un profeta, no. Amén. Si la palabra de Dios dice que debemos creer al Cristo resucitado, debemos creer. Entonces, en esta tarde tú has escuchado las maravillas que Dios ha hecho y están establecidas en su palabra. Quizás tú nunca has ido a leer la palabra de Dios. Quizás tú siempre has escuchado la palabra de Dios por un predicador o por un familiar que te la menciona en vez en cuando. Quizás eres de esas personas que lee la palabra de Dios de esa manera. Y yo te digo, te estás perdiendo el mejor tesoro de la vida. Lo mejor que hay en el mundo para bendecir nuestras vidas es la palabra de Dios. Y si tú en este momento has escuchado este mensaje y estás convencido de que necesitas adorar a este Dios, que necesitas entregarle tu vida a este Dios, al Dios de Ezequías, al Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos. Jesús siempre dijo que Él tenía un Padre y que era Dios. Jesucristo es el único que venció la muerte. Amén. Resucitó al tercer día. Y si tú estás allí con ganas de entrar en este reino, vamos a hacer una oración de fe. Y tú vas a repetir esa oración de fe. Y en el momento que tú vas a repetir esa oración de fe, algo va a suceder en tu corazón. El Espíritu Santo de Dios vendrá allí a tu corazón, hará una obra maravillosa. Y el Espíritu Santo de Dios entrará allí y comenzará a santificarte. Y comenzarás a agradar a Dios. Pero ¿quién tiene que estar en tu corazón? El Espíritu Santo de Dios. Amén. La promesa del Padre, dijo Jesús. Y yo voy a dejar a Osmin que haga esta oración. Repítela allí donde tú estás, si tú quieres ver un cambio en tu vida y en tu corazón. Amén. Y es que no hay nada mejor que decidir seguir al más grande. No hay nada mejor, no hay nada que valga más en esta vida que tomar la decisión de seguir los pasos del Creador de la vida. No hay lugar a donde podamos escondernos de Dios. No hay lugar donde podamos decir, aquí Dios, aquí no se da cuenta de lo que hago. Aquí me voy a librar de la destrucción que viene al mundo. No, como decíamos, solamente hay dos caminos. O decides seguir el bien o decides seguir el mal. Y te invitamos que junto a nosotros puedas seguir este camino que nos lleva a la salvación. Así que si tú quieres aceptar al Señor, donde quiera que tú estés en este momento, tómate unos minutos, inclina tu rostro y dile estas palabras al Señor. Padre Celestial que estás en el cielo, este día vengo ante ti, reconociendo que sin ti no soy nada, reconociendo que durante todo este tiempo he decidido desobedecerte a ti. Pero este día vengo ante ti pidiéndote que seas tú guiando mi caminar, que seas tú abriendo mis ojos para poder vivir una vida con propósito, una vida caminando con fe hacia tu verdad, una vida caminando en obediencia hacia ti. Te pido que perdones todos mis pecados, desde el más pequeño hasta el más grande, y que me hagas una persona libre para poder alabarte y bendecir tu nombre con libertad. Guárdame, guíame hacia tu santidad, guíame hacia tu salvación. Hazme entender qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal. Guárdame, quiero ser solo para ti, pero más que todo, quiero llegar hasta donde tú estás.
En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Le damos gracias a Dios porque Él nos ha permitido llegar a la conclusión de este mensaje y le agradecemos a toda la audiencia de el programa Sendas de Vida por siempre sintonizarnos, y a los que le dan compartir el mensaje también Dios les bendiga. Y hemos llegado al fin y les hacemos una invitación para que el próximo martes también nos sintonicen. Vamos a estar aquí, no sabemos todavía quién va a estar, pero el Señor pondrá a un predicador que traerá una palabra que va a bendecir tu vida. Amén. Gloria a Dios. Así que se despide de ustedes su hermano y amigo Walter Barrera y también nuestro hermano Osmi Ortega. Amén. Dios les bendiga y bendiciones. Amén.